hablamos de narco corrupción generalizada. Entonces hay una gran diferencia porque no solamente es la corrupción, sino está el narcotráfico. Muy buenas tardes, amigos de Pulso Político. Nos encontramos una tarde más de entrevistas donde realmente vemos el acontecer y las vibraciones políticas del país. La semana pasada tuvimos al asambleísta Juan Martín Rodríguez de Uruguay, que obviamente nos habló acerca de la visita hasta cierto punto dicha por el asambleísta Rodríguez, vergonzosa del presidente Correa al Uruguay. Hemos tenido algunos comentarios y cuando haya este tipo de preguntas, por favor, si nosotros queremos ampliarnos un poco, conéctate y envíanos tus inquietudes al canal y al mismo tiempo suscríbete, que es lo más importante para nosotros. El día de hoy, esta tarde, tenemos a un invitado que marcó la historia del país en un momento importante de la historia de la patria, valga la redundancia. Nos encontramos con el expresidente, el coronel Lucio Gutiérrez. Coronel, muy buenas tardes, bienvenido a Pulso Político. Bueno, la crisis es más o menos parecida como cuando yo llegué a la presidencia de la República. Hoy pienso que agravada, porque en esa época hablábamos de corrupción generalizada. Hoy hablamos de narco corrupción generalizada. Entonces hay una gran diferencia porque no solamente es la corrupción, sino está el narcotráfico y los grupos de delincuencia organizada que han penetrado en el quehacer político del Ecuador. Y los culpables de que esto suceda son el mando militar del año 2005, quienes, comprados por la oligarquía de la época, sin que el Ecuador se haya paralizado ni un solo minuto, un país que estaba caminando hacia convertirse en una nación del primer mundo, estos generales traidores con nombres y apellidos: general Luis Aguas, comandante del ejército; vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, jefe del comando conjunto; el vicealmirante Manuel Zapater y el comandante de la Fuerza Aérea, el general Hernán Ayala, son los responsables de que suceda esto. Y rápidamente, ¿por qué el golpe? Porque mi gobierno, a más de tener los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador, yo me hice cargo en una crisis muy fuerte. No se había pagado 2 meses sueldos y salarios al sector público, se debía 2 meses asignaciones a los municipios y prefecturas del país, se debía a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, una situación económicamente hablando explosiva. Sin embargo, nos pusimos a trabajar fundamentalmente con honradez. Yo les decía en todas las sesiones de gabinete: cuando el presidente no roba, ni les deja robar a ustedes, señores ministros, la plata alcanza para hacer obra en todo el país, para bajar la deuda externa. Somos el único gobierno que ha bajado la deuda externa de como 14.200 millones de dólares en que yo me hice cargo a cerca de 11.000 millones de dólares. Hoy la deuda rebasa los 90.000 millones de dólares, sino que les decía también alcanza hasta para ahorrar. Y somos también el único gobierno que dejamos varios miles de millones de dólares en ahorros. ¿Pero por qué el golpe? Porque mi gobierno fue el único, no hay otro en la historia del país, que tuvo el coraje de encarcelar a 6 banqueros ladrones de los dineros del pueblo ecuatoriano en el feriado bancario. Mi gobierno es el único que recuperó más de 1.000 millones de dólares de la plata que se robaron estos banqueros corruptos cuando congelaron el dinero de los ecuatorianos en los bancos de estos banqueros. Y la gota que derramó el vaso fue cuando decidí incautar bienes a 190 deudores morosos de los más ricos del país que no querían pagar las deudas. Entre ellos Juan José Pons, entre ellos Agustín Febres Cordero, hermano de León Febres Cordero. Entonces, cuando les incautamos bienes, haciendas, propiedades,
vehículos de alta gama que ellos tenían. Obviamente se levantaron, fue como un resorte que estaba comprimido, pues saltaron hasta el techo, como un indio, un whatever, un coronel nos viene a cobrar a nosotros que somos los intocables. Entonces compran a estos generales traidores, se unen en Quito, entre otros el general Paco Moncayo, otro general golpista, que era alcalde de Quito, porque los generales decían, ¿cómo fue un coronel presidente? Y nosotros, generales, tenernos que cuadrar ante ese coronel. Se unió también en Pichincha el economista de la época Ramiro González, prefecto de Pichincha, hoy prófugo de la justicia por ladrón. Entonces arman la estrategia militar de traerle al expresidente Bucarán y culparle a Lucio Gutiérrez. Los socialcristianos eran expertos en traerle al expresidente Bucarán, le habían traído 2 o 3 veces anteriormente, esta era la tercera o la cuarta vez que le traían, porque los generales Imaginario, decían, en el imaginario colectivo está, y eso se ha quedado en el imaginario colectivo, y es bueno que usted lo diga en este momento, que Lucio fue el que trajo a Abdalá y eso fue lo que provocó la caída. Y aquí hago un paréntesis, pero nunca hablan acerca de la postura del gobierno americano con ciertas medidas nacionalistas que tomó Lucio Gutiérrez. ¿Cuál de estos dos factores realmente fueron el desencadenante? Estados Unidos siguió apoyando a Lucio Gutiérrez después de las medidas nacionalistas que tomó, como las que usted está nombrando, y Lucio Gutiérrez trajo a Abdalá, o fue una estrategia política del momento, como usted lo está diciendo. fue una estrategia político-militar traerle al expresidente Bucarán, de armar lo de la Pichicorte y culparle a Lucio, porque los generales envidiosos, los generales vanidosos de que un coronel sea presidente y los políticos también vanidosos de que un coronel les estaba enseñando a gobernar y básicamente era no robar. El momento que tengamos nuevamente un presidente que no robe, un presidente patriota, las cosas comienzan a funcionar. Llegamos a ser el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía. Aquí en el Ecuador se invertía más que en Colombia. Había más inversión extranjera que Perú, inclusive se invertía, según la ALADI, más que en Chile y más que en Argentina. Por eso crecíamos cerca del 9%. La inflación era prácticamente cero. El récord de la mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia del Ecuador, más del 4% anual se reducía la pobreza. La producción de petróleo, pues, ahora que el petróleo está rebasando los $100 por barril. Yo me hice cargo en 370,000 barriles diarios de petróleo. En 2 años, 4 meses, elevamos a 560,000 barriles diarios de petróleo en una proyección de llegar a 1 millón de barriles diarios de petróleo. Si estos generales traidores no me quitaban el respaldo, no daban el golpe de Estado, por lo menos hubiéramos llegado a unos 800,000 barriles diarios de petróleo. Después de Lucio Gutiérrez, los gobiernos no incrementaron un solo barril, ni siquiera fueron capaces de mantener lo que yo dejé, 560,000, y estamos en alrededor de 400,000, a veces sube un poco, a veces baja un poco, y se han perdido, solo por no mantener lo que yo dejé, más de 60,000 millones de dólares. Miren, ecuatorianos, el daño que hicieron estos generales inventándose la estrategia de traerle al expresidente Bucarán. ¿Para qué? Para que 500 personas en Quito salgan a protestar entre las 5 de la tarde y las 7 u 8 de la noche. A veces podían haber llegado a 1,000, pero sin que el Ecuador se paralice un minuto. Ecuatorianos, estos generales traidores, Luis Aguas, el vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, el general Hernán Ayala, me quitaron el respaldo y ahí se cae el gobierno. Es que ellos tienen la fuerza, ellos tienen las armas, ¿Usted cree los golpes que, de... perdón, coronel, ¿usted cree que hoy en día esa misma fuerza tienen los militares y el comando conjunto frente al gobierno? ¿Hay ese mismo poder que había en la época en que cuando le quitaron el respaldo, más allá de que usted fue elegido democráticamente, su gobierno se cae, como usted lo ha dicho, por el respaldo de los militares? ¿Cómo ve ese poder militar o ese comando conjunto o esos
militares frente al gobierno de Noboa. ¿Usted cree que existe una buena correlación hoy en día? Mire, siempre va a haber ese poder militar que en ocasiones es mal utilizado, como el golpe en contra de Lucio Gutiérrez. Si no había el golpe dado por estos generales traidores, mire la transformación que iba a tener Manabí. Habíamos firmado 5 acuerdos estratégicos para abrir un nuevo polo de desarrollo en Manabí, para romper el bicentralismo Quito-Guayaquil. Ya estábamos construyendo la troncal amazónica para abrir otro polo de desarrollo, el desarrollo del ecoturismo en la Amazonía. Y en Manabí teníamos 5 grandes proyectos estratégicos. El primero, la reconstrucción vial total de Manabí. Segundo, el puerto de aguas profundas de Manta, habiendo concesionado a una de las empresas portuarias más grandes del mundo, la Hutchinson. Tercero, habíamos concesionado el aeropuerto de Manta al alcalde de Manta para buscar el socio estratégico y convertir al aeropuerto de Manta en el mejor de América Latina. Habíamos realizado un viaje inaugural del eje multimodal Manta-Manaos para que la carga ingrese por el puerto de Manta, la carga de la China, la carga de Asia, por el puerto de Manta de aguas profundas. Una parte vaya a Brasil por avión, otra vaya por tierra, por vía terrestre, por vía férrea también, y otra parte pues desde un puerto navegable en el río Napo, vaya por agua hasta Manaos y luego pues se difunda hacia el resto de Brasil. Y Brasil se convirtió en un país bioceánico y el Ecuador también en un país bioceánico. Y el otro proyecto, la refinería de Jaramijó. Jaramijó es el sitio que tiene las mejores características para que puedan atracar buques de alto calado y tenía la seguridad de la base de submarinos. Y esa refinería nos iba a convertir en exportadores de derivados de petróleo, porque era para refinar petróleo y no hacer lo que hoy pasa. Exportamos crudo de petróleo y como nuestras refinerías no abastecen, importamos derivados y se pierden cuando yo era presidente como 4.000 millones de dólares. Hoy es el doble, hoy es como 8.000 millones de dólares. Entonces el Ecuador estaba caminando a convertirse en un país del primer mundo, porque también habíamos firmado la autopista Quito-Guayaquil para impulsar el desarrollo del Ecuador. Nosotros crecíamos cerca del 9%, 8,82%. Chile crecía como un 6,2%. Recibíamos más inversión extranjera que Chile y estábamos a punto de firmar los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Las inversiones, bueno, se hubieran multiplicado por 15 como se multiplicaron en Colombia, que pasó de 1.000 millones a 15.000 millones de inversión extranjera, en Perú que pasó de 900 a 12.000 millones, o Chile que pasó de 1.200 a 18.000 millones. Nosotros que recibíamos como 1.600 millones de dólares, tranquilamente, siguiendo la misma proporción, hubiéramos llegado a 22 a 23.000 millones de dólares. ¿Cuánto se invierte ahora? Creo que 200, creo que 300 millones de dólares. Claro, Hemos caído en en picada en picada. la producción de petróleo, en la inversión extranjera, en el crecimiento de la economía, en la reducción de la pobreza y en la narcocorrupción. Defini- Gracias a estos generales Estos traidores generales. Definitivamente, que coronel, es lo que el país a veces se pierde cuando toma estas medidas antidemocráticas, cuando violenta la voluntad popular, pasa esto. Nos hemos quedado en el... Se queda en la percha toda esta cantidad de proyectos que pudieron haber cambiado el destino del país. Pero hoy nos encontramos en una crisis de seguridad desbordante, sin precedentes. Y también, junto con esa crisis de seguridad, se adelantan las elecciones por el fenómeno del niño. ¿Usted cree que estas medidas de excepción por el tema de seguridad, esta es la primera pregunta, que nos gustaría escuchar el criterio de un expresidente de la República, ¿usted cree que estas medidas excepcionales, este estado de excepción y todas estas cosas permanentes, pone en riesgo la democracia o son necesarias por el tema de la inseguridad que existe? A ver, el adelanto de las elecciones
no tiene ningún sustento ni jurídico ni electoral. Es una medida netamente política para favorecerle al gobierno nacional. Eso es todo. Porque el gobierno nacional está cayendo en su popularidad y entonces, si esperamos 3 meses más, al 14 de febrero, va a caer la popularidad del presidente mucho más. Segundo, se comienza a especular que se adelantaron las elecciones porque para cumplir exigencias tanto de económicas como presiones del Fondo Monetario, se estaría pensando tomar medidas como por ejemplo subir el precio del gas, a pesar de que lo han negado. Asimismo negaron que no iban a subir el diésel y subieron el diésel. Se especula que inclusive se podría subir un poco más el IVA. Se especula que adelantan las elecciones porque ante la incapacidad del gobierno posiblemente vamos a tener apagones y todo eso le iba a afectar drásticamente y de manera electoral al gobierno nacional. Además, al adelantar las elecciones se dificultaría la recolección de firmas ante una eventual eh, revocatoria de mandato al presidente de la República. Eso es lo que se especula, porque no pueden decir que porque va a haber un invierno fuerte 11 meses antes, adelantan las elecciones. Eso no lo creen ni ellos mismos y es por eso que se hacen bolas los consejeros del Consejo Nacional Electoral en entrevistas porque no saben cómo sustentar lo que es insustentable desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista electoral, no hay ningún fundamento. Es únicamente una medida política y eso es lo malo. Pero en todo caso, como sociedad patriótica, somos buenos soldados políticos. Y en la milicia se dice, el militar ni se presta ni se niega. Me dan una orden, la cumplo. Pero nunca estoy diciendo yo quiero, yo puedo. Todos somos iguales en la milicia, le ordenan a uno y cumple. Aquí estamos haciendo lo mismo. Ni nos prestamos ni nos negamos. Han puesto nuevas reglas del juego. Ventajosamente, Sociedad Patriótica tiene estructura en las 24 provincias del país. Nos lo han puesto a correr y estamos corriendo. Y también pues hemos lanzado desde hace algunos años atrás este mensaje de unámonos ecuatorianos a través de una tercera vía. Y así como la selección de fútbol, la TRI, nos une justamente a través del fútbol, hay jugadores de la Liga, del Barcelona, del Emelec, del Nacional, de todos los equipos, pero todos son la selección nacional. Hoy les decimos, unámonos. Aquí está. Y ya están conversando entre, digámoslo así, las personas que se quedaron sin partido, los demócratas que quieren participar y que no pueden porque tal vez el Consejo Nacional Electoral les castigó el partido. ¿Ya están en conversaciones? Sí, Eh, algunos han venido a conversar, las puertas completamente abiertas. Las únicas restricciones son gente que no tenga glosa, que no tenga grillete, que no tengan antecedentes penales, gente que sea honrada, gente que sea patriota, gente que tenga experiencia o gente nueva, pero con experiencia no política, sí con experiencia tanto en el sector público o en el sector privado. Porque el pueblo ya está cansado de alcaldes que llegan a robar, a hacer obras con sobreprecios, prefectos que llegan a robar, inclusive pues ministros y hasta presidentes de la República que mienten para llegar al poder y luego pues hacen todo lo contrario. Por eso ponemos restricciones. Unámonos todos, pero gente honrada, gente patriota, gente que no tenga antecedentes penales. Bienvenidos a Sociedad Patriótica. Coronel, ¿no tiene temor que el Consejo Nacional Electoral busque algún tema y castigue al Partido Sociedad Patriótica? Bueno, ya estamos castigados. 10 años no nos entregan un centavo del Fondo Partidario Permanente. Habemos 5 o 6 organizaciones nacionales que cumplimos los requisitos de ley y solamente deberíamos de estar participando en elecciones estas 5 o 6 organizaciones, partidos y movimientos políticos. No sé por qué participamos 16. Es decir, hay 9 o 10 organizaciones que no cumplen los requisitos y que no deberían estar participando. Y de esas 6 organizaciones políticas, a las 5 les entregan el fondo partidario y a Sociedad Patriótica no nos entregan 10 años, a pesar de tener todos los documentos en regla,
una sentencia favorable del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha a favor de Sociedad Patriótica, resoluciones de la Contraloría a favor de Sociedad Patriótica e inclusive pronunciamiento del procurador que le da la razón al partido Sociedad Patriótica, pero lamentablemente por persecución, antes se decía que era el alcalde o el exalcalde Jaime Nebot el que manejaba el Consejo Electoral, ahora parecería que es el presidente Daniel Noboa el que se opone a que hagan justicia con Sociedad Patriótica. En todo caso, pues, como tenemos todo en regla, esperemos que en este año, por fin, se acabe este calvario de Sociedad Patriótica. Hay muchos rumores que ya le iban a eliminar a Sociedad Patriótica porque no tenía el mínimo número de afiliaciones. Se ponen a revisar, a hacer cuentas, y Sociedad Patriótica es el primero o el segundo partido a nivel nacional que más afiliaciones tiene. Hay una publicación, entre otros medios de comunicación, en El Universo, en donde Sociedad Patriótica está en segundo lugar de las 3 organizaciones que más afiliados tendría a nivel nacional. Y hemos cumplido con todo, a pesar de que en estos 10 años no nos han dado un centavo de fondo público, de fondo partidario. Sin embargo, religiosamente hemos entregado los balances económicos de estos 10 años. Desde el 2016, repito, no nos dan un centavo y hemos participado en 5 elecciones en inferioridad de condiciones. Y supuestamente lo que decía Jaime Nebot es que Sociedad Patriótica sin recursos levanta polvareda. Si le damos Perfecto. recursos, se convierte en una avalancha y por eso, por persecución política, no nos entregan el fondo partidario. Esperemos que este año pues se termine, repito, Ese ese calvario. calvario. Coronel, le agradecemos mucho su tiempo. Realmente el tiempo es nuestro enemigo siempre. En este tipo de entrevistas agradecemos mucho que nos haya aclarado algunas cosas que la historia las había puesto tal vez digamos al revés. Hemos escuchado su criterio. Le deseamos la mejor de las suertes en esta próxima campaña y que el liderazgo de una tercera vía crezca más que todo para fortalecer la democracia. Una democracia fortalecida es un país que crece. Coronel, gracias por su tiempo. Le enviamos un fuerte saludo y lo dejamos con las últimas palabras para nuestra teleaudiencia. Muchísimas gracias a Pulso Político por esta oportunidad, a Manavisión, que me ha permitido saludar al pueblo manabita y a todo el Ecuador, y también pues en algún momento conversar sobre nuestras propuestas para un cambio radical en la justicia con la cadena perpetua que presenté hace más de 2 años en la Asamblea Nacional, una profunda reforma política en el tema económico, convirtiéndolo al Ecuador en un centro financiero internacional para que venga la banca extranjera y en competencia con la ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés a niveles del 1, del 2% de interés anual, que permitan reactivar la economía, y también pues una propuesta de achicamiento del sector público. Hay que acortar el Estado, hay que reducir el tamaño del Estado, comenzando por un Congreso bicameral con diputados, 2 por provincia, total 48, senadores, 1 por provincia, total 24, en suma 72. Podemos ser 30 millones, 40 millones los ecuatorianos, no más de 72 entre diputados y senadores, pero con requisitos. No sacamos nada reduciendo el número de diputados si no ponemos requisitos que no tengan glosa, que no tengan grillete, que no tengan antecedentes penales, que tengan un mínimo de formación, porque son los que van a elaborar las leyes que nos afectarán positiva o negativamente a los ecuatorianos. Y también pues una reducción en el número de prefecturas y en el número de alcaldías que la venimos promocionando desde hace algunos años atrás. Ojalá haya la oportunidad para, en este programa que veo que es muy importante, muy visto por manavitas y ecuatorianos, se lo pueda transmitir al país. Muchísimas gracias Gracias a y muy usted, buenas tardes. expresidente. Pase bien. Gracias por su tiempo.